Muchas personas y sociedades piensan en el sexo biológico como si hubiese solo dos opciones posibles, masculino y femenino. Pero la vida, en su gloriosa complejidad, nos cuenta otra historia. Como por ejemplo, hay unos peces australianos que comienzan todos siendo hembra. Pero más tarde, algunos comienzan a producir espermatozoides mientras todavía tienen células que son capaces de producir óvulos. Así que en una sola vida pueden ser hembra, después macho y hembra, y otra vez hembra. No es una cosa estática, puede ser de esto y de lo otro. Y ese ejemplo es solo la punta del iceberg cuando hablamos del arco iris de la vida. Hay una planta de la familia del jengibre que cambia entre macho y hembra cada tarde. Muchas ratas canguro tienen vagina y pene, y olvida macho o hembra los nanacates. Estos hongos tienen más de 20,000 sexos distintos, y hay evidencia de que el sexo es un espectro continuo, no solo para los peces y las plantas, sino también para nosotros. Hola, yo soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. En este episodio estaremos hablando del sexo, el género y la sexualidad. Y lo primero que debes entender es que no todo es la misma cosa. El género, por ejemplo, es algo completamente único de los humanos. Se refiere a ese sentido interior asociado con lo que significa ser mujer, hombre, otro género o ningún género en absoluto. Tiene todo que ver con la identidad de una persona y cómo se expresa en relación con las normas sociales y culturales. Y diferentes culturas tienen diferentes ideas de lo que significa ser femenino o masculino o cuántos géneros existen. Como algunos grupos indígenas reconocen un tercer género que a veces se llama dos espíritus. En la cultura zapoteca de México reconocen a los y las muxes como un tercer género, que no es ni hombre ni mujer. Y las personas bujis de Sulawesi reconocen 5 géneros, incluyendo uno que trasciende masculino o femenino. Y muchas culturas occidentales están expandiendo su entendimiento para incluir personas que son no binarias, trans y más. Así que el sexo y el género no son la misma cosa. El sexo no es una identidad, sino una forma de categorizar la vida en función de una variedad de rasgos, incluidas las células reproductivas que produce un individuo. Y esto puede parecer confuso, porque tendemos a asignar sexo y género cuando nace una persona. Como cuando decimos, es un niño o es una niña, en función de indicadores sexuales externos como los genitales, estamos asignando un sexo. Pero junto a eso, suelen venir un montón de expectativas culturales que son parte del género, como los colores de las cosas que se regalan cuando alguien espera un bebé. Y la sexualidad describe quién te atrae sexualmente, si es que te atraen otras personas. Y al igual que el sexo y el género, la sexualidad existe en un espectro. Pero hablaremos de eso más tarde. Por ahora, vamos a hablar del sexo biológico, que, como mencioné anteriormente, a menudo está ligado a las células reproductivas llamadas gametos. La capacidad de reproducirse es una de las características de la vida. Y la vida ha evolucionado de muchas maneras para lograrlo, con cuerpos y comportamientos diversos. Aunque por mucho tiempo parecía que era relativamente sencillo. Es que a menudo hay dos formas diferentes del mismo animal. Una tiene gametos pequeños y simples que no requieren mucha energía para producirse, conocidos como espermatozoides, y la otra tiene una cantidad menor de gametos más grandes que son comparativamente costosos de producir y que se llaman óvulos. Al individuo que produce espermatozoides se le llama macho, y al individuo que produce el óvulo se le llama hembra. Esto es cierto para una buena cantidad de organismos, pero cuanto más observas, más complejo se vuelve. Como, por ejemplo, no es raro encontrar un organismo que produzca espermatozoides y óvulos, pero la dicotomía espermatozoide-óvulo es lo suficientemente común entre la vida en la Tierra y suficientemente útil que nos ha ayudado a clasificar todo tipo de vida. Por ejemplo, el árbol de ginkgo. Cuando hablamos de ginkgo macho y ginkgo hembra, no les dimos macho a un árbol porque es alto ni tiene tremendo vello corporal. Llamamos a un árbol macho porque es el que produce polen, las células reproductivas masculinas, y no produce óvulos. A veces hablamos de sexo en términos de ecología y atributos de toda la especie, pero también es importante tener en cuenta que, cuando ves más de cerca a los individuos, encontramos, nuevamente, que la naturaleza hará que cualquier delimitación se vuelva borrosa. Por ejemplo, si estás hablando de humanos individuales,
No puedes simplemente reducir las espermatozoides y óvulos porque muchas personas no producen ninguno de los dos y además hay muchas otras características importantes más allá de los gametos. Las personas que se dedican a la biología también consideran varios rasgos físicos como la anatomía, los cromosomas y las hormonas cuando se identifican los sexos. Y cuando se estudian las diferencias sexuales,